Buenas queridos amigos y amigas del canal. El siguiente video fue emitido el 16 de marzo de 2024 en el marco de una conferencia llamada Futurismo e Identidad. Ha sido resubida para todos los usuarios que nos han pedido que contestemos la siguiente pregunta. ¿Qué es el arqueofuturismo? Muchas gracias por tu me gusta. Recuerda compartirle este video a tus cercanos y comentar con un saludo o con lo que quieras comentar. Todo eso nos ayuda a seguir adelante. Y ahora, vamos a la ponencia. Dale nomás. Perfecto. Bueno, de antemano agradezco, Nicolás, somos coterráneos de origen, los dos somos de Chillán. En primera instancia agradezco este encuentro, nos hemos hecho amigos hace poco, así que creo que en general vamos a lograr algo importante, algo interesante a futuro, así que este va a ser una primera instancia, pero de antemano agradezco también a toda la gente que está aquí participando. Yo sé que hay mucha gente que lo va a ver por diferido, quizás lo vea después de todo esto, pero sin mayores, como dijera, preámbulos, voy a empezar. En primera instancia, ya me presentó Nicolás, pero yo soy sociólogo, me he especializado en el estudio de ludicidad, vitalidad y videojuegos. Después les voy a explicar un poco más de eso y se van a dar cuenta cómo aplico esto. Y la idea de esta presentación es justamente hablar de cómo algo que parece tan lejano para nosotros, como el arqueofuturismo, que es una perspectiva filosófica de raíz vitalista, puede ayudarnos a entender fenómenos tecnológicos como el metaverso y otros fenómenos también eh, que están ligados y asociados a este mismo tema. ¿Vale? Para partir hay que partir de definir lo que es el arqueofuturismo. El arqueofuturismo es una visión metamórfica del mundo. Básicamente lo que trata de plasmar es un pensamiento de orden en situaciones y contextos anárquicos, futuristas y dinámicos como los actuales, ¿no? Muchos hablan de la transformación digital, algunos hablan de transhumanismo, pero sin embargo nadie ha hablado de una perspectiva nacional, eh, identitaria, sobre estos temas. Generalmente el transhumanismo está muy asociado a lo que es el libertarianismo, o el liberalismo en su más amplio espectro de pensamiento. Tenemos también perspectivas incluso más conservadoras, una perspectiva llamada bioconservadora, por ejemplo. En ello encontramos al peruano Miklos Lukács, pero nadie ha hablado de cómo se puede aplicar una perspectiva nacional en un contexto de dinamismo digital. Para partir, el futurismo, como decía, es un pensamiento de orden en un contexto dinámico. No es sinónimo de tradición, sino de vitalidad. No apela al retorno al pasado, como podría quizá plantearlo un tradicionalista clásico, sino a la emergencia de configuraciones arcaicas en un contexto nuevo, que es más o menos lo que le estaba planteando. Es una forma, modus vivendi, una ideología, una perspectiva ideológica del pensamiento nacional que trata de pensar el futuro desde una perspectiva, insisto, identitaria. Las tres tesis arquifuturistas, bueno, básicamente el arqueofuturismo es una propuesta teórica, eso hay que entenderlo, eso se entiende como tal, y tiene tres grandes tesis en las cuales se basa e instala su perspectiva y su propuesta. Eh, Primero, la tesis de la muerte de los mitoides del progreso, o sea, no es progresista, no cree en la idea ilustrada del progresismo indefinido, ilimitado, eh, del cientificismo liberal moderno, inclusive marxista, ¿no? El socialismo científico, como le llamaban a Marx en su momento, también es en este sentido un adversario ideológico del arquifuturismo. El otro es la tesis del eterno retorno y la ilustración oscura. Se basa en el concepto de que, primero, el crecimiento no es lineal, es caerístico o espiral, ¿vale? Funciona en espiral, no funciona de manera escalonada y por ende no hay un momento mejor y un momento peor, ¿vale? No es por ende antidecadentista, o sea, no cree necesariamente en la decadencia, sino que trata de ofrecer un pensamiento en situaciones complejas. Y está también asociado a la familia de lo que se llama la ilustración oscura, pueden buscarlo en Wikipedia, que básicamente son pensadores tecnovitalistas que proponen alternativas justamente a la ilustración igualitarista, liberal, liberal y materialista actual. ¿Vale?
Y además ofrece una tesis que ofrece un nuevo paradigma existencial, ¿vale? De vida, de cómo vivir estos contextos dinámicos digitales actuales, ¿vale? Este esquema, bueno, primero que todo es importante mencionar, lo pude sacar de Arqueofuturismo, un dinamismo vitalista de Israel Lira del año 2019, ¿vale? Pero entremos más en el diagnóstico que tiene el arqueofuturismo sobre la realidad actual. ¿Vale? Dice, el paréntesis de los siglos XIX-XX se cierra y tras las alucinaciones del igualitarismo que han sumido al mundo en la catástrofe, la humanidad retoma los valores arcaicos, es decir, biológicos y humanos, en sentido antropológico, étnicos, entiendas así, defensa de la identidad. Los valores arcaicos además son justos en el sentido de que los antiguos griegos, porque le toman el hombre por aquello que es, un son politicón, animal social integrado en una sociedad comunitaria, y no por lo que no es, un átomo individuo, le dicen, asexuado y aislado, provisto de pseudo derechos universales e indescriptibles. En definitiva, lo que plantea Fayet, de base, es una crítica a la idea de que todos vamos a ser iguales, todos vamos a tener un progreso, una satisfacción igualitaria, última, conformista, y que todas, por ende, no existen naciones ni países, sino que solo individuos, átomos, que de alguna manera son todos iguales de por sí y pueden incluso tratarse casi como si fueran recursos naturales o recursos humanos, como le llaman actualmente. Una de las principales críticas y reflexiones que hace Fayet es que la ciencia tiene que estar al servicio de la técnica. Y el objetivo final no es el conocimiento, como si experimentar con personas, con animales, con seres vivos en general, sea un simple juego, sino la importancia de la ciencia para el pensamiento contemporáneo, para el pensamiento nacional, es ser una herramienta de dominio de la naturaleza para condicionar y canalizar una propuesta nacional identitaria en tu país. En definitiva, es para mejorar al país, más que para solamente llenarlo de conocimiento, teoría e información, ¿vale? Plantea, por ende, una perspectiva de supremacía por sobre la técnica, más que supeditarse a los avances científico-tecnológicos de la técnica, ¿vale? Como contexto, es importante mencionar que la transformación digital o las revoluciones industriales que se han desarrollado desde el siglo XIX hasta el momento han sido cuatro. La primera fue la mecanización, en donde prácticamente surgieron los pensamientos tanto liberal como marxista, y cuyo protagonista técnico fue la máquina de vapor. Luego vino la segunda revolución industrial, también a principios del siglo XX, en donde la electricidad hizo su apogeo. Y en la segunda mitad del siglo XX, finalmente la informática, con la llegada de la computación y todo lo que le llaman metafóricamente las máquinas de Turner o los PC o los computadores, ¿vale? Finalmente, a esto del inicios del milenio, empieza lo que conocemos actualmente como la cuarta transformación digital o revolución industrial, y cuyo base es mucho más compleja. Hablamos de Internet de las Cosas, hablamos de nubes o clouding, hablamos de coordinación digital, blockchain, sistemas ciberfísicos y robótica. Son todos conceptos que yo sé que aquí todos manejan porque están en la boca de todas nuestras redes sociales, desde LinkedIn hasta TikTok. Y es en este contexto en donde hay que pensar justamente el arqueofuturismo posible, ¿vale? Desde un contexto en donde es muy dinámico, en donde las revoluciones industriales cada vez son más rápidas y son más acotadas de tiempo, y que por ende, ante ello, el pensamiento debe ser ágil, dinámico, la acción también debe ser ágil, dinámica, sin por esto olvidar que tenemos bases epistémicas tradicionales basadas en un orden natural y cósmico. Por eso, plásticamente, el arqueofuturismo que plantea es adaptarse al mundo digital sin perder el horizonte de la tradición, que el horizonte de la tradición, el sustento de la tradición. Importante mencionar, y a propósito de lo que mencionábamos, hay un sinnúmero de tecnologías que existen actualmente. Esto es lo que se conoce actualmente como continuum de virtualidad. Es una especie de esquema, así se entiende, en donde se puede uno ver que a la izquierda puede ver todo lo que uno de alguna manera utiliza para adaptarse a la realidad, y a la derecha todo lo que uno utiliza, entre comillas, para adaptarse a lo virtual.
Por ejemplo, aquí puedo ver a la izquierda a niveles de integración tenemos la vista, la imagen, la dimensión narrativa imaginativa, y finalmente a la derecha tenemos entornos virtuales totalmente inmersivos, tecnologías ápticas y detección de movimiento, tracking, entornos digitales, etcétera. ¿Para qué sirve este esquema y por qué lo coloqué aquí a disposición visual de ustedes? Justamente porque el contexto actual tiene todo esto en suma. Es tan complejo en la situación digital actual que uno no puede olvidarse de que todos estos elementos tecnológicos que existen son fundamentalmente herramientas. Y ahí vuelvo a lo que menciona Fallé del tema del dominio de la ciencia sobre la técnica. No podemos, tenemos que dejar de pensar que el avance tecnológico es, primero, una decadencia inevitable, un desarrollo de la vida moderna inevitable, y hay que vivir, al contrario de todo eso, desde una perspectiva de metamoderna, adaptarse a esto, utilizar estas herramientas para pensar fundamentalmente en mejorar, optimizar, vitalizar y revitalizar y recatar y reparar nuestras propias historias y organismos sociales, llámese naciones, etnias, ¿vale? Ante ello es importante tener conocimiento, no de todo, pero sí al menos una perspectiva de cuál es el mapa de herramientas tecnológicas que tenemos que, por ende, desde la perspectiva identitaria que planteo, dominar. Y ante esto, volviendo un poco al tema, podríamos hablar de un montón de tecnología y para eso podríamos hacer una tarde entera. No obstante ello, voy a analizar lo que actualmente se conoce como el metaverso, ¿vale? El metaverso, como pocos saben o algunos han visto, es básicamente un entorno virtual inmersivo, o sea, de realidad virtual, donde básicamente uno puede hacer casi de todo y es casi una alternativa a la realidad. Pero veamos qué dice Wikipedia con respecto a esto, que aunque no lo crean, tiene una descripción bastante técnica y bastante útil para poder entender el discurso que existe detrás del metaverso. El metaverso, según Wikipedia, es un universo post-realidad. Ahí pongo en negrita algunos conceptos importantes a considerar. O sea, es algo que se concibe como fuera de la realidad, o que va más allá y que viene después de. Un entorno multiusuario perpetuo y persistente. O sea, hay muchas personas, entiéndase, sujetos, interactuando en estos entornos digitales, que fusiona la realidad física con la virtualidad digital. O sea, no es totalmente virtual, sino que hay una mezcla de otros elementos. A eso se le llama incluso realidad híbrida, ¿vale? Para que algunos lo busquen si quieren. Se basa en la convergencia de tecnologías. La mencionamos, mostrábamos en el esquema anterior todas las tecnologías que están vigentes por lo menos al año 2020. Como la realidad virtual, o híbrida que mencionaba anteriormente, que permiten interacciones multisensoriales, o sea, uno puede sentir más de una sensación a la vez, con entornos virtuales, objetos digitales y personas. Objetos digitales, hace no más de un año se hizo famoso, algunos creían incluso que era algo, una especie de estafa piramidal. Un poco va por ahí, o sea, no va por el tema de la estafa, sino va en el tema de uso de elementos digitales para poder interactuar, ¿vale? Y así bienes, entiéndase, bienes. Y en eso obviamente también cabe el concepto de criptomoneda y blockchain y que es interesante también considerar. Entonces, básicamente, el metaverso, resumiéndolo, es un entorno virtual en donde uno va a poder, de alguna manera, interactuar con elementos digitales alternos, alternativos a la realidad, que funcionan como sustitutivos de aquellos que nosotros utilizamos recurrentemente en nuestra realidad, entonces, análoga física, ¿vale? Es otra realidad alterna. Y desde una perspectiva más filosófica, me faltó una vez, el metaverso es un no mundo, ¿vale? Donde existen no cosas y existen incluso no videojuegos y por ende una no realidad. Cuando hablo de no realidad, estoy utilizando directamente un lenguaje de constructivista en el sentido de que concibe de que esto no es un antimundo, ni que básicamente las cosas o bienes, entiéndase Bitcoin, por ejemplo, con los que uno interactúa y genera transacciones económicas, no necesariamente dejan de ser lo que son, sino que son alternativas a esto, ¿vale? Es un no lugar, entiéndase el no lugar porque no es un lugar físico estricto. Y utilizando, por ejemplo, perspectivas de otros autores, como Byung-Chul Han,
Él plantea en un libro muy interesante que se llama Las no cosas, se los recomiendo. Él resume el orden digital, entiéndase todo aquello que es parte de estos entornos, como un no mundo, ¿vale? Y lo describe como algo que pone fin a la era de la verdad y da paso a la sociedad de la información postfactual o, entiéndase, no fáctica. Entiéndase así de que esos entornos son tan volátiles que básicamente todo lo que sucede en ellos no necesariamente impacta en la realidad, pero puede ser básicamente utilizado como algo que impacta, no obstante. Eh, por ende, y él menciona incluso que, por ejemplo, el mundo de la información en general no es narrativo, sino aditivo. Las informaciones pueden contarse, pero no narrarse. Comunidades discontinuas de breve actualidad no se combinan para construir una historia. Y hay uno, por ejemplo, puede ver lo que pasa generalmente en TikTok o Instagram, donde no se cuentan historias, no se narran historias en estricto rigor. No hay grandes historias en desarrollo. Son eventos, momentos grabados, instantáneos y momentáneos. Se trata, incluso lo dice el mismo Byung-Chul Han, de la desaparición de la persona cargada de destino de historia. O sea, todo aquello que nos ancla a una manera, a un entorno, a una tradición, como que con estos entornos digitales, así como se ve actualmente, no es que esto sea un absoluto, se pierde. Y ahí uno se da cuenta de que, aquí bien Chujal lo dice, pero él ve lo que hay, ¿no? O sea, él observa lo que está sucediendo actualmente con estos órdenes digitales y están, si se dan cuenta, muy cargados de ideologías muy nihilistas y pesimistas. El arcofuturismo plantearía otra cosa, pero no somos hay que reconocerlo, no necesariamente somos dominantes, al contrario, somos una perspectiva de margen, pero que la guerra ideológica justamente parte, o la guerra cultural para poder cambiar esto, parte en pensar que esto es lo que hay que transformar, ¿vale? Es tratar de volver estos entornos que tengan de una buena conexión con el kairos o el ritmo natural del mundo y no tan y quitarle, extraerle incluso, tratar de eliminar dentro de lo posible el pensamiento lineal y desarrollista, o perdón, progresista que existe en esto. Por ejemplo, que existe actualmente, existen la no economía, que básicamente es lo que se conoce como Bitcoin blockchain, que es una economía que uno podría básicamente dominar y aprender, ¿vale? Lo que se conoce como transacciones descentralizadas, economía descentralizada, que tratan de proteger los datos, pero de alguna manera tratan de demostrar que se pueden hacer también transacciones y compras y flujos de capitales sin necesidad de contar con, de alguna manera, las directrices de las leyes del dólar, ¿vale? O del yen, en este caso, por el dominio del imperio chino. Eh, pero también en estos entornos digitales existen también no culturas, en donde básicamente existen como si de alguna manera nos sorprendíamos o nos estamos sorprendiendo a poco y cada vez más de la llegada de la diversidad y mayor cantidad de gente de distintos países en un país, bueno, en estos entornos obviamente la diversidad es mayor porque incluso no existen necesariamente pueblos ni razas, sino eh, especies distintas dentro y que interactúan de esto. Todo lo que se conoce actualmente como materialización de los órdenes digitales, todos son avatares, y bueno, en ese sentido es parte también de un poco de estos mundos y estos entornos digitales. Yo creo que un poco esto que estoy hablando lo saben, lo conocen, lo experiencian, lo han vivido, simplemente yo estoy dando una explicación técnica, pero es importante constatarlo porque de una manera es el entorno y la circunstancia en la que tiene que en la que se plantea el ecofuturismo como una propuesta de análisis. Bueno. ¿Y qué diría? Bueno, Fallé, en este caso el autor del actual futurismo, en torno a estos temas. Para partir, Fallé escribió el libro del ecofuturismo, asociado a este mismo tema, por ahí por los años 90. Ya estaba empezando a vivir la llegada de los videojuegos, ¿vale? Entiéndase, para que se ponga un poco en contexto. Y él decía que básicamente esto se estaba mal utilizando. Podríamos decir que todavía esto sigue así. Porque así como en la sociedad romana, en los periodos más decadentes del Imperio Romano, el Coliseo se convirtió en una atracción para muchos, para el pueblo, o las multitudes, si quisiéramos en realidad ser más precisos. Ahora actualmente vivimos también en este tipo de contextos, solamente que son los videojuegos y son las personas incluso de manera más autónoma, individualizada y voluntaria, quienes acceden a la distracción y al alineamiento temporal que estos otorgan.
no es azar además que en Estados Unidos, siendo una de las principales sociedades hegemónicas, por lo menos hasta los años 90, que haya creado los videojuegos y por ende estos entornos digitales se hayan llenado de elementos interactivos, lúdicos y asociados a procesos procesos de transformación cultural derechamente. No obstante ello, esto es lo que plantea Fayet, ¿vale? Mi perspectiva es totalmente distinta en ese sentido, pero sirve para entender un poco cómo replantear incluso el arcofuturismo mismo y ver que, ya, si bien es cierto, los videojuegos están en una fase de colonización del ocio muy desarrollada, muy avanzada, hay que, no obstante, ver qué se puede hacer, qué se puede extraer de ellos para poder mejorar la situación digital actual, ¿vale? Hay películas que grafican un poco la situación de lo que ha ido llegando asociado a la realidad virtual, por ejemplo, Ready Player One, y en general, si se dan cuenta, y a pesar de que uno ve esta imagen y dice, oh, qué terrible, especialmente si uno es más tradicionalista o conservador, pero se dan cuenta muchos de los elementos que existen en esta cultura pop son arquetipos de la cultura tradicional o de arquetipos del héroe que mencionaban, por ejemplo, expositores como Lizardi, y que, bueno, a pesar de eso, no están explotados tanto desde nuestra perspectiva porque somos un poco ludistas en algún aspecto. Digo, somos especialmente a la gente más de tercera posición. Y creo que hay que eliminar un poco ese ludismo y un poco la idea de involucrarse con el arqueofuturismo, que es un pensamiento nacional e identitario, es un refresco, creo yo, para poder pensar en que estos contenidos, estos elementos culturales que son evidentemente pop o masivos y no necesariamente locales y asociados a los entornos y culturales de los países, pueden ser, sin obstante, utilizados para explotar y pensar incluso en un regreso a los arquetipos tradicionales del héroe o otros tipos de arquetipos que son para Occidente inclusive mucho más poderosos. ¿Y qué hacer entonces ante esta situación de decadencia, crisis y dominio absoluto de lo digital? Hay un concepto que llama mucho la atención, el cual lo utiliza un autor chileno, el cual también sugiero que lo vean, yo también lo he leído, a Carlos Videla. Él habla del concepto polemos, y haciendo referencia a una energía vital que Occidente siempre la ha tenido y que los griegos la concebían no solamente como eh, una, una energía en sí, sino también una tradición, una forma de ser, un motor para de vida, básicamente, un fundamento de vida. Pero justamente el hecho de que la vida en general no es necesariamente un paseo, un camino por una escalera mecánica, sino, insisto, una guerra, una batalla agonar. Y en eso, evidentemente, y ese concepto, el cual ellos llamaban y concebían, le llaman polemos, ¿vale? Uno de los grandes autores filósofos presocráticos que habla justamente de polemos, justamente Heráclito, y Heráclito lo menciona constantemente, incluso decía de que el polemos era la base, el fundamento de la existencia misma y que era creador, que no era solamente como se cree actualmente en las culturas ideológicas más progresistas, que la violencia destructora, al contrario, aquí se concebía el concepto de violencia y de fuerza y de vitalidad como una herramienta de transformación y creación. Utilizar eso y analizar ese tipo de energía vital. ¿Qué ha pasado con él? Bueno, Carlos Videla lo ha estado estudiando y les recomiendo el libro La agonía de Polemos, que justamente habla de cómo las sociedades postmodernas actuales han, de alguna u otra manera, extinguido o tratado de irse en contra de esto, ¿vale? Y otro concepto que yo hablo profundamente en mis estudios sobre tecnología de los videojuegos particularmente es de ludicidad. La ludicidad básicamente es la energía vital que tienen las sociedades y que la expresan en juegos. Entendiéndose así, no como Fayet entiende los juegos como herramientas de colonización mental, que sí puede ser, sino a todos los juegos. O sea, no hablo solamente de los videojuegos, podemos hablar de deporte, podemos hablar de juegos locales, podemos hablar de juegos callejeros, y todos esos elementos que son locales, que son propios, que son auténticos, que son naturales de alguna manera en una etnia, en un pueblo, una comunidad del pueblo, estos elementos, entendiéndose así, son reflejos de la vitalidad de una sociedad. Entendiéndose así, la vitalidad que entregan de alguna manera los videojuegos es artificial versus la ludicidad o vitalidad que entrega o que puede entregar o que puede crear una sociedad en sí misma. Una de las representaciones más potentes de la vitalidad de un pueblo es el deporte, entendiéndolo en términos lúdicos, ¿vale?
es, desde mi punto de vista, la reserva vitalista de una nación. Y si tú ves que una sociedad, y yo creo que eso no entendemos todo, pero en general, si uno ve que una sociedad no valoriza, no practica, que más importante todavía hay que valorizar, y no por ende concibe como un elemento constituyente de su día a día, el deporte caemos más fácilmente en la recepción, en la dejación corporal, por ende física, mental y también biológica. O sea, perdemos vitalidad como pueblo, como nación, como ellos. Y por ello es importante pensar en lo que se juega, porque de alguna manera lo que se juega en una sociedad, además de decir lo que somos, nos refleja fundamentalmente a lo que podemos llegar a ser. Y eso es muy importante en términos de identidad, porque justamente la identidad no se basa solamente en patrimonio físico, sino fundamentalmente en el patrimonio humano y la energía y vitalidad que existe dentro de una sociedad. Hablando de esto mismo, con respecto al estudio de la vitalidad, es importante también entender que esta tiene, desde mi perspectiva analítica, dos grandes, o sea, una especie de sistema para medirla, una métrica para poder medirla. Cuando la vitalidad de un pueblo, Luisidad, está asociada a lo distractivo, incluso hasta lo comunicativo, podríamos concebir que fomenta sujetos pasivos, tiene una ética utilitarista, desarrolla una voluntad de conservación y se basa y concentra en lo que podríamos llamar el confort cultural. Versus una vitalidad que está centrada fundamentalmente en el formar personas y el transformar incluso conciencias o desarrollar la personalidad, que fomenta un sujeto activo, es vitalista, desarrolla la voluntad de poder o de creación, y además se sustenta en el concepto polemos y es totalmente agonal. O sea, tenemos aquí dos grandes caras de la moneda de lo que podríamos llamar la vitalidad. Ambas son necesarias, ¿vale? Eso no quiere decir que todo el día vamos a ir peleando, todo el día, que vamos a pelear desde el desayuno hasta la cena y que en el trabajo vamos a estar todo el día combatiendo. No podemos ser sujetos activos al 100%, eso lo sabemos. No obstante ello, y también tenemos que alimentarnos, obviamente, eso sí, de aquellos elementos más tranquilos, más distractivos, comunicativos, porque nos sirven para poder vivir en sociedad y tranquilidad. El arqueofuturismo, desde mi perspectiva, o más que eso, una reimaginación del arqueofuturismo, debiese concebirse como un equilibrio en torno a estos dos, con tendencia, evidentemente, a lo vitalista. O sea, hacia el deporte, hacia el desarrollo, inclusive en lo digital, de competencias deportivas en entornos digitales, entiendas jugar eSport, pero practicar, desarrollar todas las competencias que sean necesarias, utilizar a los videojuegos más que ellos nos utilizan a nosotros, para justamente desarrollar este tipo de competencias más vitalistas, etc. A raíz de eso, tres elementos importantes o tres propuestas importantes a considerar para que dejarlo como tarea para la casa. Afrontar la batalla cultural como guerra ideológica, no como batalla de ideas, sino que también entendiendo de que hay dos posiciones muy fuertes en este mundo, especialmente en el entorno de lo digital, que son principalmente el transhumanismo, que es el principal adversario del ecofuturimismo, para resistir, combatir frente a un mundo en decadencia, ¿vale? El transhumanismo, a pesar de que habla y plantea una utopía técnica de que prácticamente todos vamos a vivir felices en estos entornos digitales, no concibe, no obstante, que podemos perder mucho. Y eso que podemos perder, hay que en realidad invocarlo, hay que abrazarse a ello, y no porque estemos viviendo una transformación digital o una revolución digital, dicen algunos, vamos a tener que necesariamente abandonar nuestras tradiciones. Eso es importante, y aún así, y también no menos importante, no solamente nuestras tradiciones, sino las competencias que nos permiten ser sujetos de bien, de entrega y básicamente héroes de nuestra propia sociedad. Por ende, es importante además asumir una actitud creadora, vitalista y regeneradora. Pensar e invocar un orden natural dinámico. Eso es muy importante. A raíz de lo anterior, también restituir una mirada sociológica, esto es para la gente más intelectual, que se base en las ideas tradicionalistas de orden y conquista. ¿Vale? En ello, por ejemplo, es importante formar gente, estudiar estos temas desde lo que yo llamo los estudios de vitalidad, ludicidad y tecnopolítica, justamente para no perder el foco. Así como la izquierda, por ejemplo, utiliza conceptos como observatorios de, nosotros también podemos utilizar esas herramientas, ¿vale? En el sentido de ser observadores constantes de lo que lo sucede en la tecnología, en los mundos tecnológicos, y no abandonarlos porque somos tradicionalistas y queremos vivir como hechos por país. O sea, no tenemos que necesariamente apostar todo a lo conservador, también tenemos que ser un poco revolucionarios para poder combatir y estar activos en estos entornos.
Y para terminar, una frase de Carlos Keller Rueff, un intelectual sociólogo nacionalista también del siglo XX. Él dice a propósito de lo que es cultura, que es algo que es importante también concebir y que con esto cierro. El hombre advierte, dice, ciertas resistencias, ciertos obstáculos y tiene la voluntad de vencerlos. Así se originan los valores culturales. Se trata de una creación originaria de valores, no de imitar algún modelo. Se condice totalmente con lo que yo lo planteo. O sea, la cultura no es algo, no es Spengler, porque Carlos Keller es discípulo de Spengler, plantea que justamente la cultura liberal, incluso socialista, plantea que justamente la cultura es los utensilios que uno usa, es las herramientas, las tecnologías. Al contrario, Keller y Spengler plantean de que la cultura es aquello que es algo mucho más profundo. Dice. Por ejemplo, toda obra cultural, dice, es de esta manera la solución de una tensión espiritual. Estas tensiones se pueden formar con respecto a los más diferentes factores. Pueden referirse a los problemas más materiales o los más sutiles. O sea, la cultura, desde la perspectiva vitalista y futurista, no es las cosas materiales que tenemos y con las cuales básicamente nos permiten vivir en este mundo físico. Al contrario, la cultura es una solución, llámese así, a una tensión espiritual que existe dentro del ser humano. El problema es que actualmente la revolución digital, dirigida fundamentalmente por el transhumanismo, nos ha hecho olvidar esta tensión, nos ha hecho olvidar que tenemos que sobrevivir y resistir frente a todos los cambios, a que tenemos que de alguna manera pensar en la cultura no como una zona de confort, sino al contrario como una zona de creación, de resolución existencial, de desafío en definitiva, de desafío y por ende de afrontamiento, de enfrentamiento, incluso de regeneración, si es necesario, de todo este avance regenerativo que ha traído, por ejemplo, el transhumano. Y finalmente, para terminar, la quinta revolución industrial, que es la que se viene aproximadamente, debe ser arquifuturista, y los invito a todos a pensarla, porque si no somos nosotros, nadie más va a poder lograrlo. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. No te vayas todavía porque hay algunas personas que dejaron preguntas. Son preguntas bien cototudas, ¿ah? Te digo al tiro. ¿Estás preparado o no? Démosle, paso estamos. Ya. Ok, la primera persona dice, pregunta, como, entre comillas, estudioso del metamodernismo desde David Foster Wallace hasta pasando por Hansi en Nórdico Ideology, cuando habla de metamodernismo, ¿a qué se refiere exactamente? Bueno, el concepto meta, así del griego, básicamente implica entre, ¿vale? Implica versos, entre entornos, ¿vale? Entre espacios. Por ende, metamodernidad implica no ser simplemente postmodernista, como decir, ok, lo que viene después, yo lo asumo, lo consumo, y al consumir una perspectiva que se instala en la modernidad, se asume como modernista, si quisiéramos diferenciarlo, por ejemplo, el tradicional, trata de traer justamente la episteme, los saberes del tradicionalismo a los entornos, al contexto de sociedades hipertecnologizadas e hiperatomizadas. Entonces, desde ese punto de vista, lo metamoderno es una perspectiva que se instala en la actualidad para pensar el futuro desde la actualidad. No trata de ser utopías pasadistas, ni tampoco utopías así imaginariamente futuristas, sino al contrario, trata de plantearse siempre desde un centro, un centro y una síntesis. De hecho, hay una frase del mismo autor de Fallon que él trata de tanto a Ébola como a Marinetti, en el sentido de que quiere básicamente traer incluso booleano a el dinamismo que ofrece Marinetti. Marinetti, todos sabemos, es el autor del Manifiesto Futurista. Entonces, es vivir la modernidad desde una perspectiva fundamentalmente vitalista, pero no queriendo necesariamente o ofreciendo necesariamente la destrucción total de la modernidad, sino su transformación radical eh, desde un pensamiento etno-identitario.
No te escucho lo último. No estoy escuchando la última pregunta. Sí, no sé si yo soy el que tiene problemas técnicos o voy a salirme, voy a entrar de nuevo, ¿vale? Ya. Sigo Guillermo, sin ¿me escuchar, weón. escuchas? ¿Sí? Ahí sí, ya, perfecto. Ya. Ahora sí me escuchan. Uno para si me escuchan, dos si no me escuchan. En el chat. ¿Sí? Uno. ¿Aló? Sí, ¿Aló? Guillermo, Sí, si me te escucho bien ahí, ¿no? escuchas. Sí, es que había Ahora la salido escucho ahí perfecto. había salido un pop-up que decía que tu internet estaba inestable. Pero ahora sí está bueno tu internet. Ya, perfecto. Perfecto, Sí, volvimos. eran problemas de la conexión ahí. Ya, ahora sí. Ya, la segunda pregunta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya, sí. Sí, ya. En un momento habló de ilustración oscura, que es un concepto que utiliza Nick Land, neoreaccionario aceleracionista, entre otras categorías que dictan de perspectivas nacionales. ¿Qué tiene de ilustración oscura, es decir, de Nick Land, la aproximación que hace Guillermo Fallé, le puse ahí, está bien, Guillermo Fallé, como para utilizar ese concepto a sabiendas de que la propuesta de Land son particulares, por decir? Sí, eh, eh, fallé para entender. Se escucha bien, ¿cierto? Sí. Fallé tiene una perspectiva bien particular, porque efectivamente Nilland es un liberal, ¿vale? Es un liberal alt-right. Y a pesar que no, fallece, interactuó o se relacionó incluso con alt-right en sus últimos tiempos, él no obstante viene del Grecia, o viene de lo que se conoce como el pensamiento nacionalista francés del siglo XX, donde por ejemplo compartía cátedras con Alain de Benoit o otros también pensadores de la misma perspectiva. En ese sentido, el origen ideológico ya se diferencia, por ejemplo, de England. No soy experto en England, lo reconozco, no voy a hablar de England, pero sí puedo decirte que Fallé básicamente es un etnonacionalista francés y europeísta. En ese sentido, si uno quisiese eh, adaptar al ecrofuturismo a la realidad actual, evidentemente tiene que también hacer varios filtros, pero no obstante el fundamento principal, vitalismo, eh, vitalismo heraclitiano, si quieren, nietzscheano. Después de Nietzsche sigue Giorgio Locci, que también es un inspirador y casi maestro del mismo Fayet, que ahora mismo, y se basa fundamentalmente y esto es lo más importante, el dominio de la ciencia por sobre el ser dominado por la misma. Algunos humanistas y que están también dentro de la lista de lo que es ilustración oscura, se dejan llevar y se afanan por los desarrollos tecnológicos, pero no tienen un horizonte tradicional, menos nacional, sino que se basan en conceptos como hay que beneficiar al individuo, a la persona, pero no piensan, por ejemplo, colectivamente en cómo beneficiar a una comunidad en todos sus niveles, económicos, políticos, biológicos, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, la principal diferencia es su origen, obviamente su horizonte, incluso lo que se podría conseguir como su propio sujeto histórico, o sea, el sujeto histórico de la tercera posición siempre la comunidad del pueblo versus los transhumanistas que consiguen al sujeto histórico como el individuo, átomo, etc. ¿Tienes ganas de una tercera pregunta, o no? Tengo tiempo. Ya. Sí, de momento no hay otra pregunta, así que yo creo que esta va a ser la última. Por si acaso, estoy avisando. Ah, por cierto, ya llegamos a las 20 personas simultáneamente conectadas, así que
puedo considerar esto un tremendo éxito. ¡Chichín! Perfecto. Muchas gracias, chicos, chicas, vecinos y vecinas, sobre todo las personas que estén en Chillán, en la región de Ñuble y por cierto que en todo Chile. Ya, tercera pregunta. ¿Vamos a un estallido epidémico de soledad? ¿La resaca del nihilismo y el aburrimiento de tenerlo todo a mano nos llevará a un futuro ontológico? Primera vez que escucho ese concepto, ontológico. Yo también es primera vez que escucho ese concepto, pero tratando de rescatar un poco la intención de la pregunta, efectivamente, o sea, un poco, y ese es el conformismo que proponen, literalmente, los transhumanistas cuando plantean, por ejemplo, o los liberales en general, cuando plantean la muerte de la historia y que básicamente el capitalismo es la única alternativa, pero ni siquiera se ponen a pensar en volver atrás o utilizar elementos del pasado para poder actualizarlo al futuro. Y yo creo que ese pensamiento que nos lleva justamente a este entorno de aburrimiento absoluto, y por ende es que van de la mano y de entretención total, evidentemente hay que superar, ¿vale? Desde una perspectiva nacional identitaria uno siempre tiene que pensar en cómo revitalizar y vitalizar a su población, no solo para que esté más contenta, feliz, que también es un concepto, sino que sea más sabia, esté mejor de sí y sea más soberana fundamentalmente de su facto, no su destino. Por eso es importante que aquí los que son más soberanistas, que yo sé que están dentro del público, piensen también, es una perspectiva para pensar, para ser más soberanos también a otros niveles, desde un contexto totalmente distinto a lo del siglo XX. Entonces, es una manera, es una perspectiva para actualizar el pensamiento actual y obviamente enfrentar este conformismo que habla aquí el auditor. Ya, perfecto. Sí, busqué ahí el concepto ontológico y la verdad que tiene que ver con deconstrucción, así que yo no hablo por lo menos de lo que no sé, tendría que investigarlo. Pero yo creo que con eso ya estamos bien, digamos, como para decir que se contestó la pregunta. Algunas palabras al cierre, don querido Guillermo, desde allá de Rancagua, ¿cierto? Sí, desde Narnia, la ciudad que no existe. La ciudad que nadie sabe dónde No, está. la ciudad que nadie sabe dónde está, hay que abrir un portal. Sí, agradeció primero de la instancia, del momento. Yo sé que esto puede conversarse después a futuro también, así que aquellos que quieran seguir pensando este tema están cordialmente invitados. Yo tengo un Instagram, lo voy a mencionar, que se llama dr.game, que es como Doctor Game, lo pueden buscar así. Y ahí conversar conmigo. Yo también tengo escritos y papers, no de arcofuturismo, pero sí de mi estudio sobre la evolución tecnológica de los videojuegos, donde me pueden buscar, por ejemplo, en academia.edu, hay varios papers sobre este tema. Y en YouTube también tengo bastantes charlas, conferencias, entrevistas, en donde justamente hablo del tema de los videojuegos, de este tema del arqueofuturismo y mi forma de pensar, que en realidad no ha cambiado mucho y cada vez que hablo de este tema, ahora le pongo acento arqueofuturista, pero siempre lo dialogo, lo converso y lo veo desde muchas más perspectivas. Así que estás cordialmente invitado a seguirme y así conversando si lo requieren. Alguien está preguntando algo. ¿Quieres disparar por última vez o no? Sí, sí. Ya, dispara entonces. ¿Qué podría producir el analfabetismo digital considerando el estado del arte? O sea, evidentemente el impacto del alfabetismo digital puede ser también incluso una consecuencia del propio desarrollo del transhumanismo, que nos quiere ignorantes, ¿no? ¿A qué se refiere con analfabetismo digital? Es importante mencionarlo. El analfabetismo digital, así como antes del siglo XX se hablaba de analfabetismo porque no sabías leer y escribir, ¿vale? Ahora actualmente el analfabetismo digital se refiere fundamentalmente a no poder entender, interpretar y vivir incluso en los entornos digitales de la manera más básica y cotidiana posible, que puede ser utilizar un computador, ¿vale? O utilizar algunas herramientas clásicas, etcétera. Eh, Actualmente el analfabetismo digital es una preocupación de todos los gobiernos, no hay ideología que no lo plantee. No obstante, hay que subir de nivel a eso. O sea, no basta con que todos sepan vivir eh, en entornos digitales de la manera más básica, sino que al contrario, y al que el futuro lo plantea, hay que subir de nivel en ese sentido, de no solamente vivir, utilizar estos entornos, sino que también desarrollar,
generar soberanía digital, crear entornos digitales también propios, generar comunidades, vivir también en lo digital, pero de manera más compleja, más abierta, en el sentido de utilizar y habitar, no solamente ser habitados o consumidos por esto. Entonces, esto es muy importante, esto del alfabetismo digital no solamente importa, ahora, por ejemplo, incluso en el concepto del alfabetismo se habla de leer y comprender. Todos sabemos que en Chile han disminuido los niveles de comprensión de lectora. Imagínense cómo esto también se puede ver reflejado en lo digital, o sea, gente que no comprende lo que ve y prefiere ver imágenes. Entonces, eh, todos los entornos, incluidos los digitales y los físicos, son lugares de conquista ideológica y de expansión eh, cultural. Entonces, es muy importante no solamente, insisto, vivir de estos entornos, si uno quiere, claro, sino que también, y si se le interesa la política, bueno, habitarlo de manera mucho más potente y poderosa. Guillermo Sepúlveda, muchas gracias, muchas gracias. Espero podamos volver a repetir esto en alguna otra ocasión porque de verdad que quedó muy, pero muy buena la ponencia.